Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado presente ya desde hace varios años y que sobre todo en este último año ha sido también un tema muy controvertido, que es la famosa reforma educativa. La idea de la reforma educativa aparecía como, y aparece, y es parte de muchas de las teorías del desarrollo, del empoderamiento de la ciudadanía, de calidad de vida, etcétera, que supone que un tema clave, que es multifactorial, que tiene además efectos en muchos niveles, es el tema de la educación. Digamos que ha sido visto como el gran detonador de muchos otros procesos como mejorar la democracia, procesos como aumentar el valor agregado en la economía, procesos como generar una cultura del respeto al otro, de una cultura de la ciudadanía, etc. En fin, la educación como una variable clave para mejorar la calidad, el desarrollo, etcétera, de las naciones. Y ese fue, de alguna manera, quizá, ya me dirán, ¿no? Si fue el motor de la reforma anterior. Y ahí después, como ustedes saben, vino después una crítica, vinieron una serie de oposiciones y ya se acaba de aprobar una nueva reforma. Y para platicar precisamente de esto, de lo que hubo antes, de lo que hay ahora, de cuáles son sus alcances, de cuáles son sus retos, pues tenemos el gusto, y yo les agradezco que estén aquí, de que nos acompañe el doctor Rafael de Hoyos, que es economista senior de la Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Gracias por estar aquí, Rafael. Muchas gracias. El doctor Germán Palafox, que es director de la Facultad de Psicología, y la doctora Frida Sacaula, que es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Yo te iba a decir del área, pero es un vicio mío. Tú eres del área. Así es. Bueno, pues empecemos con esto, digamos. ¿Qué fue realmente lo que cambió? ¿Qué hay entre la reforma anterior? ¿Cuáles fueron sus deficiencias o sus méritos? ¿Y cuáles son los méritos actuales? ¿O cuáles son también las deficiencias? O si de verdad necesitamos una tercera reforma, ¿no? Que también se vale decirlo, ¿no? O sea, en fin. A ver, Frida, coméntanos. A ver, yo creo que podrían sintetizarse en 3-4 puntos la diferencia entre la reforma anterior y la de la 4T. Por un lado, se enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Cuando se habla de evaluación, todo mundo tiembla, y eso es inevitable. Así que esto se modificó y se insistió en el carácter formativo. ¿Qué es ello? Vamos a reconocer los problemas para mejorarlos. Por lo mismo, desaparece el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio. La carrera magisterial, dicen también actualmente, se regirá por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de maestras y maestros, prevaleciendo la rectoría del Estado. ¿Por qué? Porque ya no va a estar en manos del sindicato, no va a ser el sindicato el que va a repartir plazas. Se establece también, y esto es muy interesante, la obligatoriedad de la escuela de las normales y de las universidades, es decir, hasta antes solo hasta la educación media superior era obligatoria, y actualmente también la parte de la educación superior, y también se revaloriza la escuela normal. El sistema de becas se crea de manera universal, y algo interesante también es la creación de nuevas materias, que esto en realidad está en los anteriores planes, pero se refuerza el valor
de materias como la historia, la geografía, la cultura. Se refuerza la educación física, las artes, las lenguas indígenas y la educación sexual con perspectiva de género. Y un punto importantísimo, va a haber elección democrática de dirigentes sindicales y magisteriales. ¿Eso está también en la reforma? Porque eso es de la ley federal, el cambio de la ley laboral. Sí. Eso está en la ley laboral, que se pasó anteriormente, pero yo no lo tenía presente que está en la reforma. Eso no está en la reforma, ¿sí? Sí, claro. ¿También se Sí, recoge claro. de la reforma laboral? Sí, claro. Más que se recoge, se hace compatible. Bueno, porque en realidad la que priva sobre todos los sindicatos y cualquier trabajo es la ley laboral, que se reformó y que una de sus características es que permite ahora que haya varios sindicatos, incluso en una institución, que el voto sea directo y secreto, una serie de cosas que en muchas de las prácticas sindicales no se dan. Y esa es la que debe privar para todos, incluso para Teóricamente. autónomas, universidades autónomas y todo, ¿no? Claro. Sí. A ver, Rafael, ¿cómo ves esta? Mira, yo creo que para entender la reforma actual, la de AMLO, hay que ver qué era lo que teníamos en 2013 y qué era lo que teníamos antes de 2013. O sea, antes de 2013 yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países de la región y algunos países fuera de América Latina y no he visto en ningún otro país en donde las plazas de docentes se hereden, se vendan, se intercambien por algún favor. Y eso simplemente sucedía en México. Entonces, la reforma del 2013 es un intento por acabar con esa práctica, que es una práctica que le hace mucho daño a todos los beneficios que enumeraste en la introducción asociados con la educación, porque todos estos beneficios, mayor participación democrática, mayor productividad y por lo tanto crecimiento económico, reducción en pobreza y desigualdad del ingreso, solo se dan si se cumple con una condición, que es que los niños aprendan durante su tránsito por la escuela. Y el factor educativo más importante detrás de los aprendizajes son los docentes. Entonces, si tienes un sistema educativo que está seleccionando por la vía del clientelismo, por la vía de la privatización de facto de estas plazas que son del Estado con E mayúscula, pues entonces todo lo que haces después para tratar de mejorar los aprendizajes se queda corto porque tienes el factor más importante que son los docentes, sin las habilidades, sin las competencias para generar esos aprendizajes. Entonces la reforma educativa del 2013, parafraseando a Héctor Aguilar Camín en su último libro, tiene 3 prioridades que son las siguientes 2 y que es la evaluación de los docentes. ¿La evaluación para qué? La evaluación para el ingreso, la evaluación para la promoción, la evaluación para el reconocimiento y lo que fue más polémico, la evaluación para la permanencia. Entonces, yo creo que los principios de la reforma del 2013 eran correctos. Se necesita profesionalizar la carrera del docente. No hay nada más denigrante para un docente que su promoción sea producto de pedirle un favor al líder sindical local. La manera como vamos a profesionalizar y atraer a los mejores graduados de la educación media superior hacia las normales y eventualmente a la carrera docente es profesionalizándola. Y ahora, esto está vinculado con la autonomía constitucional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque si queríamos que nuestros procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia tuvieran solvencia técnica, y política, teníamos que crear este instituto, un órgano autónomo, o sea, no podía ser la SEP la que estuviera ahí involucrada, porque los concursos de oposición empezaron con Calderón, pero era un concurso de oposición en donde eran producto de una comisión SEP-CENTE, y entonces la CENTE decía cuántas de las 100 vacantes se iban a concursar y cuántas se iban a asignar así, a discreción. Entonces, eso no cambia el sistema educativo y no lo hace mucho más eficiente. Ahora, eso fue la del 2013. Se perdió la batalla de la comunicación. La mal llamada reforma educativa se criticó porque era punitiva, cuando en realidad menos de 1% de los que se evaluaron tuvieron
un efecto adverso sobre su estabilidad laboral. Y el efecto adverso era sobre los flujos, o sea, todos aquellos docentes que entraron posterior a 2014, si reprobaban la evaluación en 3 ocasiones consecutivas, perdían su empleo, pero los que estaban ahí desde antes de 2014, esos conservaban su plaza. Lo único es que si llegaban a 3 intentos fallidos, se separaban del aula y los ponían en tareas administrativas. Bueno, menos del 1% de los docentes que se evaluaron llegaron a esta tercera oportunidad fallida. ¿Qué hace AMLO? Pues AMLO, esta reforma, y me estoy concentrando en lo que yo considero que es la prioridad, que es la evaluación de los docentes. AMLO lo que hace es pues dejar una redacción en el tercero constitucional lo suficientemente ambigua para que la resolución de esto esté vinculada con las leyes secundarias. Es decir, yo hoy no te puedo decir, no garantiza el texto constitucional vigente que no vamos a regresar a la situación pre-2013. Germán, por favor. Yo mencionaría 2 puntos muy importantes, uno negativo, uno positivo que yo veo en lo que hasta ahorita se ha reformado, que es el tercero constitucional. Pero antes un comentario general. Yo creo que lo que tenemos aquí en esta reforma al tercero constitucional realmente es una reforma entrecomillada, ¿no? Es una serie de reacomodos de los contenidos previos de lo que ya teníamos en la reforma de 2013 e incluso de que se preservó de los anteriores, y énfasis o matices muy relevantes, ¿no? Algunos. Y ahí viene un énfasis negativo, un matiz negativo, es por ejemplo desaparecer en un párrafo donde se señala que el Estado deberá garantizar la calidad de la educación que imparta, ¿no? Desaparece, ¿no? Al igual que desaparece las menciones a que la selección y la promoción de los maestros estará, bueno, sobre todo la selección, dada la evaluación que desemboque en un resultado de idoneidad para realizar sus funciones. Entonces desaparece esa preocupación por la calidad, esa preocupación por la calidad de la educación en general, que incluye obviamente, como bien lo señalaba Rafael, la idoneidad de los maestros, que tan buenos son, de las instalaciones y de todos los recursos que convergen a que suceda algo que aparecía de manera y que se conserva en esta reforma, aparecía en la de 2013 y se conserva, y que es algo positivo, creo yo, que es un interés en centrar la educación o tener como el principal resultado de todo el sistema educativo, y aquí está en el que ahora es el tercer párrafo al final, es concentrarse en la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No que desaparezca todo lo demás, pero todo lo demás, todas las cuestiones administrativas, laborales, deberían converger a eso. Eso permanece y sin embargo se quita el énfasis en la calidad de la educación y de manera, déjame nada más señalar rapidísimo, 30 segundos. En un documento que saca la Secretaría de Educación Pública, 11 de mayo, ¿no? Hablando sobre los lineamientos generales que van a transformar a la escuela mexicana, ¿no? Se habla de la nueva escuela mexicana. Entre los primeros puntos que se mencionan, dicen, y vamos a privilegiar la calidad de la educación. Entonces, ¿aparece o no? Como algo importante. Muy bien. ¿Sí? Y hagamos un corte y continuamos. Sí, por favor. Gracias.
Te corté en una idea que tenías, Germán. Sí, lo que mencionaba sobre la calidad que desaparece, sí, yo creo que lo calificaría ahorita como un matiz muy importante, ¿sí? Simplemente porque aparece disfrazado en diferentes formas en otros párrafos. Nada más parece ser que nos da miedo hablar de la calidad y traducirla adecuadamente, ¿no? De la calidad de la educación. Hay en esta reforma, yo creo que aspectos muy, muy relevantes, ¿no? Que ojalá y eso pueda incidir de manera directa en ese punto crucial, nodal, que va a ser para que una verdadera reforma educativa, ¿no? Se va a plasmar en la Ley General de Educación, en las reformas a la Ley General de Educación y todas las leyes secundarias, porque ahí es donde va a tomar forma, donde se va a hablar de la definición de los planes y programas, de los métodos de enseñanza, de las características que deben tener los diferentes profesores. De eso. Déjame nada más señalar qué es lo que constitucionalmente debería ser, a mi manera de ver, el punto crucial para que ello se dé, es respetar esto que se puso en la Constitución, y yo creo que es muy valioso, donde se habla que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Refiriéndose a educación, ¿no? Tiene un tremendo valor para el debate público que se debe dar sobre los derechos de diferentes actores dentro del sistema educativo nacional. Pero eso nos lleva entonces a discutir cómo se aterriza, ¿no? Así es. A ver, ¿tú qué piensas que va a pasar? Pienso que desde el planteamiento antes de que se sancionara esta reforma educativa, había grandes principios que no se cuestionaban, pues impecables. Actualmente la SEP tiene una serie de principios tan generales que ¿quién va a decir que no? El problema es los niveles de concreción. ¿Cómo se va a concretar eso? Incluso a nivel de plan de estudios. Cuando se habla de los grandes propósitos, eso se tiene que concretar en planes y programas de estudio que van a ser los instrumentos de los maestros. Se señalan grandes propósitos y no se habla de la concreción curricular necesaria. ¿A qué me refiero? Que a un gran propósito, vamos a poner por ejemplo, que al finalizar el bachillerato, el estudiante redactará con coherencia, corrección y adecuación. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Pero ¿eso cómo se hace? ¿Y cómo se mide? ¿No? ¿Y cómo se evalúa? Entonces, esa concreción es la que se da en los modelos curriculares, en donde se habla, primer nivel de concreción curricular, grandes propósitos, grandes contenidos. Eso permite ver cómo va evolucionando el sistema educativo desde la primaria hasta el bachillerato en lo general. Pero eso debe de contener programas de estudio por materias. Cada materia tiene su propio método, porque cuando se habla de que con nuevos métodos de enseñanza, pues es otra frase a la cual nadie se puede oponer. Bueno, pero además lo que quieren decir es una cosa que la manejan como nueva. Y bueno, la Universidad Sussex se creó con esa perspectiva y muchas más, que es eso de aprender a aprender. Eso se creó por ahí de los años 60 o 50, creo, ¿no? Y aquí se maneja como si fuera algo absoluto. Supongo que es a lo que se refieren con estos métodos. Perdón, pero imagínate la capacidad de nuestros docentes para subirse al nuevo currículum. Un nuevo currículum que acaba de comenzar este ciclo escolar y ya están pensando en cambiarlo. No hay ningún sistema educativo en el mundo que haya mejorado los aprendizajes sin tener continuidad
continuidad en ciertos principios básicos. Y entonces, a mí lo que no me gusta de la redacción actual, la que rige el artículo 3, es que es ambigua, cuando la Constitución debería de ser muy clara, transparente, en torno a ciertos principios básicos. No va a haber ningún docente que entre a este sistema que no haya hecho un concurso de oposición. Y así estaba la reforma del 2013, era muy transparente. Y aparte le ponía un candado dándole autonomía constitucional al INE. Ahora no, ahora todo depende de la redacción de las leyes secundarias. ¿Y por qué hablé en mi intervención pasada sobre la posibilidad de regresar a pre-2013, a la corrupción, a la venta de plazas, al uso discrecional de este recurso público que determina en buena medida el futuro de este país? Porque la iniciativa original del presidente del 12 de diciembre no hablaba, ni siquiera en estos términos ambiguos, de que los docentes deberían ser seleccionados y promovidos por la vía del mérito. Entonces, si Morena es el partido que va a redactar, quizás sin parlamento abierto, quizás sin consultas, como lo hizo con las secundarias de la Guardia Nacional, pues entonces y ellos van a reflejar ahí sus prioridades. Y yo no estoy seguro que las prioridades sean los niños y que estas prioridades tengan un mayor peso que los líderes sindicales. Claro. Germán, perdón. Tengo que coincidir con Rafa, ¿no? Quien escribe los reglamentos, quien escribe las leyes más operativas, es quien va a definir los derroteros que va a seguir. Bueno, además hasta el principio de aprobación. No se necesita ya mayoría calificada. Mayoría simple. Así es. Y son los que van a definir realmente los derroteros que va a seguir el sistema educativo mexicano, ¿sí? Y efectivamente la ambigüedad que existe en los temas, en algunos de los temas nodales, que es el que señala Rafa, ¿no? El principal insumo, y en eso todo mundo estamos de acuerdo, el principal insumo, el principal ingrediente para una buena educación es un buen maestro, ¿sí? Y eso hay que garantizarlo. Y si eso es ambiguo, los lineamientos, los criterios para ver cómo se va a fortalecer la docencia, ¿no? Las capacidades de los maestros mexicanos, ahí hay un gran riesgo, ¿no? Yo señalaba hace rato, ¿no? Creo que hay cosas en la redacción que se incluyeron, que son nuevas, no aparecen de manera explícita en la reforma del 2013. La prioridad a los intereses superiores de la niñez, de los adolescentes y los jóvenes, es fabuloso. Pone realmente en el centro que el sistema educativo en lo que se debe fijar es garantizar que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes aprendan. Las otras cosas son instrumentales para eso, ¿sí? Tiene una inclusión, tiene hace un énfasis mayor en que debe ser incluyente, ahí se habla de inclusiva, ¿sí? Y yo creo que es importante recalcarlo. Es declarativo, ¿no? Efectivamente no sabemos cómo se va a traducir, ¿no? Pero efectivamente desde la primaria, que es casi cobertura universal, las exclusiones vienen dadas por otros factores. Por los aprendizajes. Por los chavos que están escolarizados pero no aprenden. Una por los aprendizajes, pero también ciertos factores que hacen que esa cobertura, inclusive si es nada más de hacer presencia, no lleguen, ¿no? Entonces, personas con discapacidades, ¿no? Quedan con una barrera de inclusión al sistema educativo importante, ¿no? Entonces, hablar de inclusión, hablar en esa inclusión de que elementos que son ahorita muy relevantes, muy sensibles para la sociedad mexicana, que son factores de discriminación y de trato que hacen que efectivamente no se den los aprendizajes, se puedan llegar a tomar en cuenta, ¿no? Ojalá los redactores de las leyes secundarias tomasen eso como guía, lo que ellos mismos escribieron en el tercero constitucional, sería fabuloso. Se habla de una educación que debe tener una orientación integral, ¿no? Que yo creo que es tremendamente importante y nuevamente da lugar en su ambigüedad a muchos problemas, ¿no?
Aquí, Oye, adelante, adelante. Nada más una acotación, que realmente muchos de los puntos positivos de estos principios que de alguna manera se mantienen de manera ambigua en el texto vigente son más bien producto de la falta de mayoría Sí, calificada Sí. de Morena, porque entonces tuvieron que sentarse a negociar. El grupo de opositores, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, tomaron una iniciativa elaborada por un grupo de académicos aglutinados alrededor de la Red de Educación y Derechos, y fueron ellos los que, a final de cuentas, introdujeron todos estos. Y ellos, dudo mucho que vayan a estar involucrados en la redacción de las leyes secundarias, desafortunadamente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho. Sin duda es un tema muy importante. Sin duda yo creo que el factor clave es el magisterio. En todos los sentidos. No se puede tener niños con alta capacidad, alto entrenamiento, conocimiento, etcétera, si no tienen un maestro que los ayude a aprender y que les enseñe a aprender. Así es que tenemos que estar pendientes y vigilantes. Muchísimas gracias. Involucrados. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.